profe está hablando. Buenas noches. Bueno, entonces para empezar, bueno, les comento que ya aquí en la parte de Teams, en la sección material de clase, donde dice notas de clase, les puse los códigos que hemos estado trabajando pues, en esos temas que seguiremos trabajando para la parte de redes. Esos códigos a ustedes les harán falta pues para la evaluación, porque pues hay redes, digamos, muy complejas que tienen, no sé, y eso más nodos y trabajar eso a mano pues puede ser un poquito complicado. Entonces, para que los tengan en cuenta y los pueden utilizar obviamente para las evaluaciones, para la evaluación del tema de redes. O ustedes pues pueden buscar sus propios códigos, ¿no? Pues las pueden buscar pues en cualquier lenguaje, eso se encuentra pues en cualquier cantidad de códigos programados de diferente manera. Lo importante es que ustedes lo sepan manejar, sepan saber cómo se ingresan los datos, qué tipo de matriz trabaja el código, ¿no? Puede ser la adyacencia o la de arcos y pesos y los datos que el código arroja, ¿no? Saber interpretar eso. Es lo importante. Pero pues yo les adjunté pues unos códigos en MATLAB para que los tengan pues como referencia si los quieren utilizar. No olviden entonces la segunda parte del trabajo de programación que más adelante le estaremos utilizando para procesamiento de imágenes y nos queda tiempo de pronto hacer una práctica rápida con eso. Por el momento no, por el momento pues no hará falta eso. Pero es, digamos, una de las aplicaciones interesantes de algoritmo de la ruta más corta. Ese algoritmo pues tiene aplicaciones muy obvias, ¿no? En transmisión de datos, ¿no? En planeación de viajes. Siempre se busca la ruta más corta. Pero una aplicación interesante y de pronto pues que no es como tan obvia es en imágenes médicas, uno marca dos puntos en una imagen que correspondan a un mismo tejido, por ejemplo, hueso o algún tipo de músculo, y la ruta más corta lo que va a hacer es seguir el camino dentro de la imagen sin salirse del tejido. Recuerden que pues eso de las imágenes médicas es como dependiendo de la modalidad, ¿no? Si es modalidad TAC o es por ultrasonido o es por resonancia magnética, se codifica de manera diferente el blanco y el negro, ¿no? Pues en el caso del TAC, el blanco es densidad, son tejidos muy densos y el negro es tejidos muy poco densos, ¿no? Por ejemplo, el blanco pues es el hueso y el negro es como el aire, ¿no? Cosas muy poco densas. No importa eso por el momento, aunque más adelante pronto hacemos una práctica rápida con eso, cuando ustedes tengan ese algoritmo pues ya funcionando bien. Lo importante es que da una imagen de tamaño n por n, en este caso pues una de 2 por 2. Recuerden, lo primero es que ustedes van a escoger un orden para los píxeles, ¿no? ¿Cómo los van a enumerar? Si va a ser en este orden, 1, 2, 3, 4, o va a ser en este orden, ¿no? O por columnas. 1, 2, 3, 4. Obviamente este no es el número del nodo, ¿no? Eso me va a servir para establecer los pesos. Entonces los pesos de los píxeles vecinos, ojo, vecinos es arriba, abajo, derecha, izquierda y diagonales. Un píxel puede tener hasta 8 vecinos. Entonces los pesos se establecen como el valor absoluto de la diferencia con los vecinos, ¿no? El peso del arco 1, 3, pues es la diferencia entre estos dos, ¿no? Que es 7, así. El peso del arco 1 o 2 es la diferencia de estos que es 2, aquí la diferencia es 13, aquí la diferencia es 15, bueno. Eso es lo que se ingresa aquí en la matriz. Entonces la idea es que se haga eso de manera automática. Queda una imagen de n por n, se construya automáticamente la matriz de adyacencia que representa esta red, y quedará de tamaño muy grande, n a la 2 por n a la 2. Eso queda pues bastante grande. Entonces en la práctica lo que hace es que se recorta una parte de la imagen donde está el área de interés, el tejido de interés, pues no se toma toda la imagen de 512 por 512, porque la matriz de adyacencia quedaría pues gigante. Entonces, bueno, ya saben, pueden entregar eso hasta el jueves de la próxima semana. La idea es que ustedes, pues además del código que me adjunten, yo les voy a poner ahí en seguir toda una parte para que adjunten eso, hagan una exposición corta, por ahí de 5, máximo 10 minutos. Y pues ahí me explican más o menos cómo lo programaron, lo corran, lo ejecuten y me muestren los resultados. El código, ya saben que son dos partes. Esta es la segunda parte, que ya la estaremos utilizando más adelante. También hay que graficar. Dale, Estefanía. Y bueno, y pues si uno tiene, digamos, bien programado esto, se puede trabajar con más aplicaciones de la parte de redes,
al procesamiento de imágenes por ahora con la ruta más corta para hacer eso. El camino que siga un tejido a través de una imagen médica. Pero Bueno, también hay que entonces hacerle el esta pues es campo. una de las aplicaciones, digamos, interesantes de la ruta más corta y de pronto que no son como obvias, ¿no? Uno de pronto no se imagina que se pudiera aplicar en eso. Y ahora vamos a ver otra aplicación de la ruta más corta que también me parece interesante, que es algo pues que no es, digamos, obvio o evidente que en ese tipo de problemas se aplique ruta más corta. Bueno, ese tipo de problemas son todos iguales, con que entendamos uno, ya todos los demás son una fotocopia de este, pero con diferentes datos. Esto es lo que se conoce como la política del reemplazo de equipo. Es cuando una empresa tiene, pues digamos, una maquinaria y un tiempo de uso, ¿no? Un tiempo máximo de uso de la maquinaria. Y además tiene como un periodo de tiempo para hacer el cambio. Entonces la empresa dice, bueno, tenemos un periodo, eso se llama un horizonte de planeación de tantos años y unas máquinas. Las máquinas tienen tal periodo de vida útil, entonces suponiendo que las máquinas se cambien en este año, el cambio vale esto, o si la máquina se cambia más adelante, el cambio será más costoso. Entonces se tiene que hacer una buena planeación para decir en qué momento comprar máquinas y cuándo cambiarlas. Aquí hay un ejemplo muy sencillo, pues ahí está en el texto guía, me parece un ejemplo muy práctico, muy simple para ilustrar pues como esa parte. Aquí pues está hablando como de una empresa pues de carros y tiene un horizonte de planeación de 4 años. Entonces vea, ese tipo de problemas siempre tienen como dos datos claves. Lo primero que ustedes tienen que buscar es como lo que se denomina el horizonte de planeación. Es decir, un periodo de 4 años donde se va a establecer, donde se va a aplicar unos cambios. Y la otra parte que ustedes deben tener clara es cuál es el tiempo de servicio de las máquinas, en este caso los carros. Aquí me dice que un carro se puede usar de 1 o máximo 3 años, no esa es la política de la empresa, pues digamos que les gustan los carros muy nuevos, 1 máximo 3 años. Siempre se da una tabla. La parte del horizonte de planeación son las filas de la tabla. Miren, 4 años tengo 4 filas. Y eso que los años de servicio que puede tener, que el tiempo de servicio de las máquinas, o en este caso de los carros, son las columnas. ¿Sí? Eso es lo primero. Las filas son el horizonte de planeación, las columnas son el tiempo de servicio de la maquinaria. Bueno. ¿De qué se trata esto? ¿Qué son estos números que están acá en esa tabla y por qué hay números que faltan, por qué hay datos que faltan? No es que el problema esté mal planteado. Lo que está diciendo es cuánto vale cambiar un carro, renovarlo por uno nuevo, dependiendo de en qué año se compró y cuánto tiempo se lo utilizó. Digamos que hay un periodo de 4 años, puede ser, por ejemplo, el periodo de un alcalde, un gobernador, un presidente de una compañía, no sé. Entonces, en ese periodo se dice, bueno, vamos a hacer un cambio de equipos, vamos a comprar equipos, a cambiarlos, a renovarlos. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? De manera óptima. Entonces, ¿qué es lo que hace la compañía? Establece unos valores donde se determina, dependiendo de en qué año se compró y en qué año se renovó, cuánto vale la renovación. Por ejemplo, ¿qué significa este 5.400? Que si la empresa compró un carro en el año 1, o sea, la empresa tiene 4 años de horizonte de planeación, si la empresa compró un auto en el año 1 y lo utilizó durante 2 años, entonces cambiar ese carro por uno nuevo tiene un costo adicional de 5.400. Pues obviamente lo revenden, ¿no? Y ponen la plata para el nuevo, vale 5.400. Mire que si la empresa se demora mucho, ¿no? O sea, la empresa se demora 3 años, compra un auto en el año 1 y lo cambia después de 3 años, miren que ya el cambio es mucho más costoso, ¿no? O sea, si pasa del año 1 al año 2, el cambio aumenta a 1.400, el costo de hacer el cambio. Pero si pasa del año 2 al año 3, aumenta demasiado, ¿no? Eso pues es algo normal. Entonces, eso es lo que significa cada uno de esos números que ustedes ven en la tabla. ¿Cuál es el costo de renovar un carro que se compró en el año tal y se mantuvo en servicio durante tantos años? Aquí, por ejemplo, un carro comprado en el tercer año que se mantuvo en servicio por 2 años.
El costo del cambio es 7.100. Obviamente, a mayor tiempo de uso, vale más el cambio, ¿no? O sea, pues el carro para revenderlo vale mucho menos. ¿Por qué hay aquí unas partes que están faltando, chico? Pero ¿cómo así? ¿Por qué no me ponen ahí números? Porque esos datos no tienen sentido respecto al horizonte de planeación y al tiempo de servicio. O sea, es imposible que un carro comprado en el año 4, o sea, ¿cuál es el máximo tiempo de uso de un carro comprado en el año 4? Un año, ¿no? O sea, se compró en el año 4, se usó ese año y ya, se lo cambió. No se puede usar 2 años, ¿no? No se puede usar 3 años. Lo mismo, un carro comprado en el año 3, el tiempo de uso que se le puede dar es 2 años máximo, ¿no? Puede ser el año 3 o el año 3 y el año 4, o sea, máximo 2 años. Entonces, por eso no tiene sentido que me digan aquí 3. Ahí no habría nada, ¿no? Entonces, eso es normal. Entonces, ya sabemos lo que significa la tabla. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de decir cuál es la forma más económica para que esa compañía, pues Rentcar, compre y cambie carros en un periodo de 4 años de la manera más económica posible. ¿Cuál es la mejor forma? Porque uno diría, bueno, pues cambiarlos cada año, ¿no? O sea, comprar carros el año 1 y el año 2 volver a comprar carros y el año 3. Bueno, pues sería muy costoso, ¿no? Estar cambiando carros cada año. O uno diría, no, pues que aguanten lo máximo, ¿no? O sea, comprar carros el año 1, darles el máximo tiempo de operación, que es 3 años, y después quedaría un año adicional, entonces volver a comprar carros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería la mejor estrategia? Cambiar carros cada cuánto tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta estos costos involucrados. Es un problema muy simple que, digamos, uno tal vez no se imagina que se puede aplicar aquí lo de la ruta más corta, el algoritmo Dijkstra, pero pues sí se puede aplicar y es muy sencillo. Obviamente un problema real sería una tabla mucho más grande, ¿no? Pues este horizonte de planeación podría ser perfectamente, no sé, 10 o más años, ¿no? Y lo mismo aquí los años de uso, ¿no? Podría ser, pues, no sé, por ejemplo, de 6 a 10 años, o no sé, 2 a 5 a 8 a 20 años, no sé. Aquí pues hay unos datos muy pequeñitos, pero pues sirve para trabajar y para que entendamos cómo es el modelo del cambio del reemplazo de equipo. No olviden los datos claves. Siempre me tienen que decir cuál es el tiempo, cuál es el periodo horizonte de planeación y me tienen que decir los años o periodos de uso máximo para los equipos, en este caso de 1 a 3 años. Con eso son las filas y con eso son las columnas. Con esos datos podemos hacer una red. Bueno, pregunta. Aquí la pregunta es, eh, diseñar la mejor estrategia. Obviamente, pues se refiere a la más económica, ¿no? Para que la empresa cumpla con ese requerimiento, ¿no? Que es un tiempo, un periodo de 4 años y que el tiempo máximo de uso de un automóvil es 3 años. Después de 3 años, por obligación, se tiene que cambiar o se podía cambiar antes, ¿no? Eso es lo que se trata de decir, ¿cuándo cambiarlo? Bueno, de esta tabla podemos construir fácilmente una red. Vamos a hacerlo con la siguiente convención. Los nodos o los vértices serán los años, pero ojo, no años de uso, sino años de, digamos, el horizonte de planeación. Esos serán los nodos de nuestra red. Y los pesos serán estos números. Esto es un peso, 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 peso. Entonces tenemos inicialmente 4 nodos, que son 4 años, pero vamos a ver que hará falta como un nodo ficticio al final, un año 5 o un nodo final ficticio, como lo quieran pensar.
Bueno, creo que aquí necesitaré un poco de espacio abajo esto. Entonces, ese es el consejo, establecer los vértices como el periodo pues, de tiempo, ¿no? El horizonte de planeación, en este caso año 1, 2, 3 y 4. Ahora sí, ¿cómo hacemos una red con esos nodos? Dependiendo del año en que se compró un carro y cuánto tiempo se utilizó. Miren, esta columna, esta primera columna, son los carros que se usan por un año, ¿no? O sea, de un periodo al siguiente, del año 1 al año 2, del año 2 al año 3, del año 3 al año 4, o del año 4 al siguiente. Eso es lo que significa, ¿no? ¿Qué significa este 4000? Un carro que se compró en el año 1 y estuvo en servicio durante un año. Por tanto tiempo pasó del año 1 al año 2, ¿no? Eso es lo que significa. Eso quiere decir que es el arco 1-2. El arco 1-2 tiene un peso de 4000. Recordemos por qué. Significa un carro que se compró en el año 1 y se usó durante un año. Entonces pasó del año 1 al año 2. ¿Dónde ponemos a 4300? Bueno, un carro que se compró en el año 2, o sea, sale del 2 y se utilizó durante un año, por tanto pasa de 2 a 3. Entonces sería aquí. O sea, esto es por columnas. Cada columna es como la longitud del salto. La primera columna son los arcos que tienen salto de 1 unidad. La segunda columna salto de 2 unidades, la tercera columna salto de 3 unidades. Pensémoslo así. Bueno, ¿dónde va el siguiente dato? Carro comprado en el año 3, un año de uso, por tanto pasó de 3 a 4, entonces sería el arco 3, 4. Y un peso de 4800. Y miren que si analizamos bien, y uno dice, bueno, ¿y dónde meto este 4900? No puede quedar sin utilizar ese dato, ¿no? Todos los datos deben ser utilizados. Mire, espero que recuerden que en la clase anterior a esta, pues cuando estamos trabajando lo de la ruta crítica, debíamos poner un nodo ficticio, ¿no? Un nodo final, para llegarle allá a los datos que estaban como sin utilizar, ¿no? Aquí ustedes lo pueden poner como un nodo final o un año 5, como lo entienda. Voy a ponerlo como un año 5. Año 5. O también puede ser nodo final. Ya pues ahí acabó el periodo, ¿no? Entonces, si un auto se compró en el año 4, ese carro se puede utilizar máximo por un año, ¿no? O sea, si el tiempo máximo de vida útil sea 3 años, pero como se debe cumplir con el periodo, ¿no? Con el horizonte de 4 años, si se compró en el año 4, no se puede usar más de un año, se puede usar máximo un año, es decir, pasa del año 4 al año 5. Aunque técnicamente no es que haya año 5, o sea, es todo el año 4, o sea, esto indica que es todo el año 2, todo el año 3, entrando al 4, todo el año 4, casi llegando al 5, eso es lo que indica por eso ahí. Y aquí serían entonces 4900. Listo. Miren que con esa columna rellenamos todos los arcos con salto de una unidad, de 1 a 2, 2, 3, 3 a 4, 4 a 5. Ahora sí, como esta columna es los carros que se usaron, el costo del reemplazo, de los carros que tuvieron 2 años de uso, pues obviamente es un salto de 2 unidades, ¿no? De 1 a 3, de 2 a 4 y de 3 a 5. 2 años de uso, entonces. El peso del arco, a ver, 1, 3. ¿Cuál sería el peso del arco 1, 3? Bueno, voy a adelantarme un poco aquí, a ver si lo entendimos bien. ¿Quién es yo con el peso del arco 3, 5? Significa un carro comprado en el año 3 que se utilizó por 2 años. Comprado aquí, se utilizó por 2 años, es decir, 7100. Ven lo fácil que es. En el otro, en el 1.3 iría 5400. Ya saben por qué. Comprado en el año 1, usado por 2 años. Pasa de 1 a 3.
Y en el otro, que sería 2,4, otro salto de 2 unidades de 2 años. Bueno, quiero que no me quede tan cruzado esto. O sea, realmente no es que sea una obligación hacer esto en forma lineal, 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes pueden ponerlo pues en otra configuración no lineal. Lo hago así para hacer referencia al tiempo, pero no tiene que ser pues lineal necesariamente. Lo importante es que estén bien hechas las conexiones, ¿no? Los arcos y todo eso. 2,4 sería un peso de 6.200. Un carro que se compró en el año 2, que se usó por 2 años, es decir, pasó de 6 a 4, pasó de 2 a 4, es decir, valió 6.200 el cambio. Listo. Ya usamos todo esto, ya usamos todo esto. Ahora sí, los que se usaron por 3 años es un salto de 3 unidades, de 1 a 4 o de 2 a 5. Voy a pintarlas acá abajo, a ver si me quedan bien. Entonces, de 1 a 4, pintémoslo así. El costo del reemplazo por allá en el año 4, cuando se cambió, es 9.800. Y de 2 a 5. El costo del reemplazo es de 8.700. Miren que esta red está expresando lo que expresa la tabla, pero de una manera más práctica, ¿no? Una manera que da más ideas. La solución al problema simplemente es la ruta más corta entre 1 y 5, la ruta más liviana en este caso. Porque uno diría, bueno, a mí se me ocurre que la compañía compre carros en el año 1, les dé el máximo tiempo de uso, que es 3 años, es decir, llega el año 4 y acá pues le toca volver a comprar, ¿no? Esa opción a la compañía le costaría en total 9.800 más 4.900. ¿Será la mejor opción? Bueno, tal vez no sea la mejor opción, ¿no? Tal vez una mejor opción sea que la compañía compre carros, les dé un uso de 2 años, los cambie y nuevamente 2 años. Bueno, no sé. Eso es lo que ustedes van a averiguar. De todas las posibles opciones que tiene la compañía para hacer el cambio de equipos, obviamente debe empezar en el año 1 comprando carros. Pero la pregunta es, ¿cuándo los cambia? ¿En el año 2? ¿En el año 3? ¿En el año 4? ¿Cuándo los cambia? Entonces la solución será eso. La ruta más corta entre 1 y 5. Bueno, yo lo voy a hacer aquí, vea, como les dije, ya les adjunté los códigos aquí en Teams, en la sección notas de clase. Si quieren lo pueden hacer en MATLAB, ¿no? Pero pues yo creo que no vale la pena, eso es demasiado sencillo, lo pueden hacer a mano, ¿no? Con el algoritmo como lo hicimos, poniendo etiquetas, es más, uno lo hace por tanteo. Uno hace todas las posibles rutas de 1 a 5 y uno ve cuál es la que pesa menos. Lo pueden hacer por tanteo. Ese ejercicio, hallar la solución. La ruta más corta entre 1 y 8. Perdón, entre 1 y 5. Es una aplicación interesante del algoritmo de Dijkstra, el problema de la ruta más corta, para diseñar la manera más eficiente, más económica de hacer el reemplazo de un equipo, teniendo en cuenta un horizonte de planeación y teniendo en cuenta un tiempo de útil de los equipos. Se puede decir cómo hacer el cambio de la manera más económica posible. Bueno, vamos a ver un problema nuevo que se conoce como el flujo máximo. En este problema, bueno, al inicio vamos a pensar que nuestra red es un sistema de tuberías o de cables de electricidad. Cada tubería o cada cable está limitado por una capacidad máxima, ¿no? Hay cables muy delgados que resisten un voltaje máximo pequeño, cables muy gruesos que resisten pues, un voltaje máximo muy alto, ¿no? Igual las tuberías, ¿no? Pues un tubo delgado resiste una capacidad pues máxima de transporte, ¿no? Unidades de volumen por unidad de tiempo, ¿no? Un galón por minuto, no sé, 20 galones por minuto, cualquier cosa así. Y un tubo mucho más grueso pues tiene una capacidad máxima de transporte, ¿no? Más alta. Vamos a pensar eso, que nuestra red es un sistema de tuberías o unos cables ahí que transportan electricidad. Cada cable, cada segmento, cada arco tiene una limitación.
que es una capacidad máxima de carga. Entonces hagamos las siguientes consideraciones. Pues problema del flujo máximo. Esto se entiende fácilmente cuando es algo lineal. O sea, los tubos o los cables están conectados uno después de otro, o sea, no hay nada paralelo, todo es lineal. ¿Qué tal que tenemos acá dos segmentos de tubería? De 1 a 2 y de 2 a 3. Digamos que el segmento de tubo que va de 1 a 2 tiene una capacidad máxima de carga de 10, por ejemplo, 10 barriles por segundo, puede ser, o por minuto, pues, no exagerar tanto. 10 por minuto. Y el segmento de tubo que va de 2 a 3 tiene una capacidad máxima de carga de 6. Entonces la pregunta es, si queremos bombear algo, transportar algo por estos dos tubos, ¿cuál es la velocidad máxima de transporte que podríamos tener? Entonces uno dice, este nos daña todo, ¿no? La velocidad máxima 6. O sea, porque tenemos que restringirnos al que tiene menos capacidad, ¿no? O sea, la velocidad máxima de transporte de todo el tramo de tuberías está determinada, desafortunadamente, por el menor, por el que transporta menos. De nada me sirve transportar 10 por aquí si cuando llego al otro tubo transporto 6. En general, transporte 6 nada más. Caso contrario, ¿qué pasaría si empezamos con un tubo muy delgado que tiene una capacidad de transporte, digamos, de 6, unidad de volumen por unidad de tiempo, y después está conectado a un tubo más grueso que tiene una capacidad de transporte de 10? ¿Cuál sería la capacidad máxima de transporte por el sistema? Uno dice 10, no, es que no tiene sentido, ¿no? Si por aquí se están bombeando 6 por unidad de tiempo, no importa que el siguiente tubo sea más grueso, o sea, como ya venían 6, pues sigo con 6, ¿no? Al final llego con 6. O sea, por el hecho de que el tubo sea más grueso, no quiere decir que aparezca misteriosamente más volumen, ¿no? El volumen que aparece es el que se ha bombeado antes. Estos 6 que llegaron aquí, pues continúan 6, solamente que el tubo quedó, digamos, con capacidad sin utilizar, ¿no? Pero es así. Este es el principio básico del problema del flujo máximo. Cuando uno transporta algo por una secuencia, por un camino, la capacidad máxima de transporte está determinada por el arco de menor peso. Eso me daña todo, es como un juego de palabras. La capacidad máxima me la da el peso mínimo. Aquí está la explicación, ¿no? Suponiendo que son tramos de tubería, pues los pesos indican la capacidad máxima de cada tramo, la capacidad de carga. En este caso, lo máximo que podemos mover a través de 1, 2, 3 es 6 por unidad de tiempo, y en este caso también. Miren que es extraño, pero es así en el segundo caso en especial, ¿no? Si por aquí estamos transportando 6 galones por minuto y llegamos a un tubo más grueso, como no le estamos echando más de 6 galones por minuto, no puede sacar más de 6 galones por minuto. Porque el bombeo inició fue acá, ¿no? El bombeo inició aquí. El bombeo no inicia aquí. Si el bombeo iniciara aquí, pues listo, le podemos sacar la capacidad máxima, pero el bombeo inició fue desde atrás. Por tanto, la capacidad completa que se puede transportar es máximo 6, el mínimo. Ese principio tan simple que vamos a aplicar hoy. Y eso es lo que nos preguntamos. Si tenemos un sistema de tuberías o de cables muy complejo, donde cada tramo tiene una capacidad máxima de carga, cumpliendo con esas restricciones de carga, ¿qué es lo máximo que se puede bombear y transportar de un punto de inicio a un punto fin? Obviamente vamos a trabajar con redes más complejas, ¿no? Yo empiezo por aquí, tengo 2 tramos, me conecto aquí, bueno, por acá tengo otros tramos así, no sé, cualquier configuración pues de la red. Entonces la pregunta es esa. Si por acá se inicia bombeando cierta capacidad y se reparte por ese sistema de tuberías donde cada tramo tiene una capacidad, ¿qué es lo máximo que podría salir aquí? Si aquí se bombean, digamos, por ejemplo, 20, ojo, ¿no? No esperen que acá le salgan 30, ¿no? Ni que le salgan 21. O sea, lo máximo que aparece aquí puede ser 20 o tal vez menos.
¿Por qué? Por las capacidades, ¿no? Porque las capacidades no son suficientes, por tanto, nos queda algo represado. Máximo 19 o 18, no sé, no sé. Pero esa es la idea del problema del flujo máximo. Si se está bombeando inicialmente algo, de eso, ¿qué es lo máximo que llega al final? Obviamente se tiene en cuenta cada capacidad de cada uno de los tramos de tubería o de cable, de lo que sea. En esta clase vamos a pensar en eso, en que estamos hablando de un sistema de cables o de tuberías, pero vamos a ver que en la próxima clase que este problema tiene aplicaciones más interesantes, bueno, interesantes, digamos diferentes a las tuberías. Hay muchos problemas que se pueden modelar con el flujo máximo, que no tienen nada que ver con tuberías ni con cables, o sea, de la red no es como tal algo físico. Bueno, algo importante que se usará mucho aquí, que una vez lo quiero pues como anotar, es lo que se conoce como el camino, digamos, de incremento. Y algo que vamos a partir aquí, flujo usado, flujo residual, capacidad usada, capacidad residual. Vamos a ver qué es eso. O sea, el algoritmo depende completamente de esto. Vean, esto del camino de incremento es opcional. De hecho, yo podría trabajar sin esto y obtener resultados iguales al final. Esto es para tener un criterio de escoger caminos. Vamos a ver que este algoritmo consiste en buscar caminos de inicio a fin. A la hora de programar, yo no puedo decir, bueno, el programa, coja cualquier camino. Pues obviamente uno no tiene que decir cómo escoge el camino, ¿no? Con qué criterio. Un criterio puede ser el criterio de incremento, el camino de incremento. ¿Qué significa el camino de incremento o el camino incremental? Simplemente es una ruta que en cada punto sea por la salida de mayor peso. Por decir algo, yo empiezo y tengo 3 salidas. Entonces de las 3 salidas escojo la más pesada. Y por ahí me fui. Llego aquí a otro nuevo punto. Este punto tiene 2 salidas, lo mismo. De las 2 salidas cojo la más pesada, en caso de empate cualquiera. Y por ahí me fui así. O sea, en cada parte ir escogiendo la salida más pesada. Ojo que eso no necesariamente implica que sea el camino más pesado. Se llama camino de incremento. El que en cada punto se va por la parte más pesada. Es el camino de incremento. Vamos a escogerlo como pues, por escoger algo, pero no necesariamente tiene que ser así. Ese algoritmo se basa en buscar caminos. Esta es una forma de hacerlo, pero no tiene que ser así, pues necesariamente. Es una opción nada más. Siguiente terminología. Flujo usado, flujo residual o capacidad usada, capacidad residual. Miren. Entonces dice así. Ya sabemos que el peso de un arco representa la capacidad máxima de carga o de tensión que puede soportar ese tramo de tubería o de cable, ¿no? Este Y significa eso, ¿no? Aguanta un voltaje máximo de 10, bueno, no sé cómo se ven las unidades de voltaje, o una capacidad de carga máxima de 10, bueno. Y se pasa allá y se puede romper, se puede dañar. No siempre se utiliza toda la capacidad de un tubo o de un cable. Eso es muy común. Entonces, vamos a decir que la capacidad que sí se usó de ese tubo o de ese cable se va a llamar capacidad usada. Y por convención, me parece con mucho sentido, por convención se pone aquí. Se pone del lado de la llegada. Entonces, no sé, digamos que de esos 10 usamos, por ejemplo, 6. 6. Y lo que no se usó, que obviamente pues es 10 menos 6, o sea, entre los dos deben sumar 10, se pone acá, a la salida. Entonces aquí se pone. A la derecha, al lado de la llegada, se pone, bueno, no derecha, no, pensemos al lado de la llegada, no pensemos en derecha e izquierda, que pues puede ser cualquier posición. Del lado de la llegada. Este número es la capacidad usada. Quiere decir, ese tubo puede cargar 10 unidades, pero le estamos poniendo a cargar 6, por tanto le quedan sobrando 4 que todavía puede cargar. Y eso es lo que se conoce como la capacidad residual.
Y eso es lo más importante en este problema. Porque uno quiere hacer como un estudio detallado de la red de la tubería para saber cuáles tubos están cargados al máximo, soportando el máximo peso posible, y cuáles tubos están, digamos, no están trabajando, no están trabajando casi nada, ¿no? Se quiere saber eso, se quiere hacer ese análisis. ¿Qué parte de la red tiene como más carga, más tensión? Listo. Esa es la terminología que se maneja aquí. Capacidad usada, capacidad residual, y se va buscando caminos de inicio a fin. Y una forma de buscar caminos es el incremental o el camino de incremento, que no tiene que ser así por obligación, simplemente que el algoritmo que vamos a trabajar está programado así, por eso lo utiliza como criterio, pero pues no tiene que ser así. En realidad uno puede escoger caminos arbitrariamente. Algo importante, bueno, les hago un resumen aquí rápido de esto, eso es pues como la parte ahí medianamente rigurosa, aunque no traje pues el algoritmo original, aquí lo traté pues como de simplificar un poco. Este algoritmo se basa en etiquetas, como lo hacíamos con el algoritmo de Dijkstra, la ruta más corta. Uno va rayando en la red, uno pone unas etiquetas y hasta que termina. ¿Cómo sabemos cuándo determina? Vea, cuando un arco haya usado toda su capacidad, es decir, tenga todo un usado cero un residual, se considera que ese arco está cerrado. O sea, yo tengo un arco que carga máximo 8 y yo digo, bueno, ya utilicé los 8 completamente, cero residual, por tanto, yo digo, este arco ya me quedó cerrado. Y ya por ahí no puedo seguir bombeando, ya por ahí no puedo seguir transportando nada. Lo que vamos a hacer es eso. Vamos a transportar por diferentes caminos. Cada transporte, cada camino cierra al menos un arco. ¿Ya a qué me refiero? Sabemos que hemos terminado cuando es imposible encontrar una ruta de inicio-fin, porque cualquier camino que busquemos nos tiene arcos cerrados. Cuando lleguemos a ese momento decimos, bueno, paramos, esto fue todo, lo que se pudo transportar fue esto. No le paremos bolas al algoritmo así, pues que eso es más lo que lo enreda a uno. Es importante saber cómo se aplica esto, cómo funciona y como les dije, ya para casos pues medianamente reales, obviamente se ejecuta esto en Python, en MATLAB, ¿no? En cualquier programa que trabaja con matrices, que es la matriz adyacencia o la de arcos y pesos. Entonces por aquí tenía ya preparado un ejemplo de una red pues pequeña que se puede trabajar a mano. Profe, qué pena, le pregunto. Todo eso también entra en el parcial. Sí, recuerden que el parcial del 30 es solamente sobre redes. Todo lo que hemos visto sobre redes es nada más eso. Entonces claro, también entra esto. Entonces sería clase pasada. Ah, nos llevamos 2 clases de redes y con esta la Sí, tercera, ¿cierto? sí, y lo que damos la próxima. Y la del jueves, listo. Entonces llegamos Sí, hasta el es jueves. básicamente. 4 Correcto. clases. Ah, bueno, ya tenía el enunciado, entonces nada más faltaba la gráfica. Bueno, Profe, pero entonces va a estar grandecito, ¿no? no, De pronto no, no pero nos podrías enviar como un taller como para nosotros más o menos resolverlo, pero pues un taller como para repasar y saber puntualmente más o menos qué va a sí, caer. no, o mejor ustedes consigan el texto guía, recuerden cuál es, me imagino que ya lo tienen, ¿no? Y yo les puedo decir más o menos de qué sección, cuáles ejercicios, Ay, por favor. para que trabajen eso. Sí, les voy a recomendar, vean, entonces, me imagino que ya lo consiguieron, ¿no? Este. Y yo les digo cuáles problemas de cuáles secciones. Vamos a hacer eso. Sí, les mandaré una lista de ejercicios recomendados. Profe, y Pero lo más importante, la ¿sí? anotación de lo del libro es como usted lo explica, porque muchas veces lo del libro es como más El libro difícil de enreda leer en mucho las cosas, yo trato de terminología. simplificarlo. Ese es el problema del libro, enreda algunas veces las cosas, pero ya no importa. Sí, es Lo pueden como trabajar de cualquier forma. de los libros Pero lo como más más. importante, el libro enreda las cosas un poco. Lo más importante es que ustedes trabajen con los algoritmos. Pueden ser los que yo les recomendé aquí o busquen sus propios algoritmos. Yo los tengo en material, los pueden buscar en Python, en Java, donde quieran, pues todo eso ya está hecho porque les hará falta para el parcial. Es posible que nos toque una red con 10 nodos o con 15 nodos, pues obviamente no vamos a hacer eso a mano, ¿no?
Aquí pues para hacer a mano traje una red chiquita, una de 8 nodos nada más. ¿Cuál es aquí la idea? ¿Cuál es la interpretación física de esto? Vamos a pensar que todo esto es un sistema de tuberías y cada número es la capacidad máxima de carga del tubo. Entonces me están diciendo, aquí a la entrada se están bombeando en general, bueno, 10, 15 y 12, es decir, al sistema está ingresando 37, está iniciando 37, está bombeando eso. ¿Cuántos de esos 37 saldrán al final? ¿Saldrán 37? Si tengo mucha suerte, sí, pero eso es ser muy optimista. Es posible que al final solamente lleguen 36, o es posible que solamente lleguen 30. Yo no sé, la verdad no sé, pero esa es la pregunta. De los 37 que salen de aquí del nodo 1, ¿cuáles pueden llegar al final? ¿Cuál es la capacidad máxima de transporte real de 1 a 8? Miren que ya es obvio que hay pérdidas. Miren, ¿por qué yo digo que hay pérdidas? Miren el arco 1-4. Este arco 1-4 tiene una capacidad de carga de 15. Pero cuando llega a 4, ¿qué pasa? Por aquí sale el máximo 5 y por aquí sale el máximo 8. O sea, ya se redujo a 13. Entonces, ¿sí? Ya hay problemas con eso. Esos 15 no van a llegar al final. Entonces ya sabemos que no podemos ser tan optimistas. De los 37 que arrancan, con toda seguridad, yo no sé cuántos van a llegar, pero será menor que 37. Se trata de eso. Este algoritmo es bastante sencillo, pero ya después se pone aburridor, porque uno raya mucho, uno raya y raya y raya, pero la idea es que lo hagamos en un ejemplo sencillo, cortico, y ya después lo hacemos en el código. Y aquí pues, tengo la ventaja de copiar y pegar. Cuando me tocaba en el tablero hacer esto, pues era toda una clase haciendo un ejemplo prácticamente, uno demora demasiado. Entonces el paso inicial es el etiquetado. El etiquetado es todo, absolutamente todo es residual. O sea, el flujo transportado decimos que es cero, todavía no hemos empezado a transportar, no hemos empezado a mover. Entonces aquí decimos que es 10 residual, 0 usado, aquí pues ya saben lo mismo, 9 residual, 0 usado. Como les he dicho siempre, son cosas que uno tiene que hacer pues al menos una vez en la vida, hacer esto a mano y ya después lo hacemos en el código. Pero cuando uno lo hace a mano uno entiende realmente cómo es que funcionan las cosas. Pero puede ir diciendo cómo lo saca para hacer un recorderis, por favor. Sí, claro. Ya saben, primero el etiquetado. Todo se pone residual, 0 usado. Y ya después vamos haciendo cada paso. Sí, voy a hacer un solo ejemplo así muy detallado, paso por paso. Ya los demás los ejecutamos en el código para no perder tanto tiempo en esto. Profe, Sí, dime. disculpan, en el juego anterior que diste, usted había sumado unos números que eran como 37, pero ahí es donde me enredé yo, que al final no daba ese número. O sea, la cuestión de esto es que la finalización de este algoritmo del número que nos está dando al principio, ¿cómo es la No, vuelta, profe? no, exacto. O sea, la idea es, es una tubería. Se está bombeando desde la salida, se está bombeando 37. Se está bombeando 10 más 15 más 12. 37 es la entrada al sistema de tuberías. 37. Pero la pregunta es, de esos 37 que inician, al final, ¿cuántos pueden llegar? No van a llegar a 37. Pensemos en el modelo elemental. Tenemos dos segmentos de tubería, de uno a 2 y de 2 a 3. Y la capacidad de carga de ese tubo es 6 y la capacidad de carga de ese tubo es 2. Y se está bombeando inicialmente pues la capacidad máxima que es 6. Al final, ¿cuántos van a llegar, no? Al final solamente llegan 2. De eso se trata. Si se está haciendo un bombeo por un sistema de dos tubos que están conectados uno después de otro, uno que tiene capacidad de carga 6 y uno con capacidad de carga 2, lo máximo que puede llegar al final es 2.
porque se está restringido al tubo de capacidad mínima. Entonces es algo así, pero es un sistema más complejo, no lineal. Pero queremos averiguar eso. De los 37 que arrancan, al final, ¿cuántos pueden llegar aquí? Con toda seguridad es menos que 37, porque en el camino se va perdiendo. Listo, entonces lo primero es el etiquetado. Todo se pone residual, cero, pues cero usado, ¿no? Y vamos a decir que este es como, no sé, estado inicial, algo así. Vamos a llamarlo estado inicial. Bueno, pero sacando cuentas llevamos 3 clases de redes, esa es la cuarta, porque en la primera clase hablamos solamente de la parte de la terminología básica, después hablamos del árbol de expansión mínima, después hablamos de la ruta más corta y ya estamos hablando del flujo máximo. Bueno, igual el parcial es solamente sobre redes. Listo, estado inicial. Ahora sí, lo que se habla es como de la primera ruta que vaya desde 1 hasta 8. O sea, en realidad ustedes pueden rayar cualquier ruta que ustedes vean posible. Ustedes pueden decir, bueno, yo voy a rayar por acá encima. Llegué de 1 a 8, o rayo por aquí, o rayo por aquí. Pero el algoritmo trabaja con eso, el camino incremental. Yo lo voy a hacer así, pero recuerden que esto no es obligación. Entonces, Profe, faltó etiquetar unos 5. a ver, 1, 5. Les dejé el 12 ahí sin partir, listo. Entonces ya saben cómo se etiquetaría. 12 residual, 0 usado. Listo, ya quedó etiquetado completamente. Ahora sí. Estado inicial. Hagamos el primer bombeo, el primer envío. Entonces, insisto, ustedes pueden elegir cualquier ruta que ustedes quieran, pero como sugerencia, bueno, es que no es sugerencia, es porque para programar tocar pues un criterio, no puede decir escoja cualquier ruta. Se programó con el incremental sería de 1 salgo por el más pesado que es 15, aquí, de 1 a 4, 15. El más pesado es este, y sigo. ¿Cuál es el flujo transportado hasta el momento? El flujo transportado hasta el momento es 0. O sea, no hemos bombeado nada de 1 a 8. Apenas lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer por la ruta. La ruta sería 1468. Ahora el juego de palabras. Lo máximo que se puede mover por esa ruta, lo máximo que se puede transportar por esa ruta está dado. Ah, vean, qué pena, también me faltó este 8. Qué pena con ustedes. Este 8 también me faltó partirlo. Y simplemente está en la ruta. 8 residual, 0 usado. 8 residual, 0 usado. Entonces, lo máximo que se puede transportar por esa ruta está dado por el mínimo de los residuales, el mínimo de los que todavía no se ha transportado. ¿Cuál es el mínimo ahí? Entonces es el 8, ¿no? Yo veo que el mínimo residual pesa 8. ¿Qué hacemos a continuación? A continuación, vamos a actualizar todo. ¿Qué tal que yo no pudiera copiar y pegar esto? Me tocaría hacer una gráfica para cada paso. Ahora sí, ya esta ruta ya la utilicé. Ya el flujo transportado no es 0, ya el flujo transportado es 8. Todo lo que esté por esa ruta se debe actualizar. Ya no me va a quedar ahora 15,0. Ahora me va a quedar la capacidad usada ahora fue 8. Por tanto, la capacidad residual quedó en 7. ¿Sí? Se actualizó las etiquetas. Ahora quedó 8 usado, 7 residual. Ahora, ¿cómo queda la cosa aquí? La capacidad usada es 8, la capacidad residual es 0. Miren, siempre que a ustedes les quede capacidad residual 0, inmediatamente cierran ese camino, cierran ese arco. Ya. Por aquí no hay más flujo posible, ya está cerrado ese camino. ¿Cómo queda la cosa aquí? Capacidad usada 8,
capacidad residual 2. ¿Sí ven? Sencillo. Ya transportamos 8 en el envío anterior que lo registré aquí. Ya actualicé la ruta de transporte, ahora sí, hagamos otro envío. Escojan la ruta que más les guste o la incremental, no hay ningún problema. Voy a escoger la incremental. A ver, ¿cómo será aquí la incremental? La salida más pesada ahora está por el lado de 1.5. Es decir, aquí. Aquí hay empate, pero va a seguir por abajo. Y continúo aquí. Entonces la ruta de transporte sería 1.578. Y lo mismo de siempre. La máxima capacidad de transporte a través de esa ruta está determinada por el mínimo peso residual. Ojo, residual. Y el mínimo peso residual en esa ruta es 5. Quiere decir que por esa ruta lo máximo que se puede enviar al transportar es 5. Entonces ahora sí actualicemos nuevamente todo. ¿Qué tal que uno pudiera copiar y pegar? Bueno. Esta ruta ya la voy a ahorrar porque ya la utilicé. Voy a decir que el flujo ahora es 8 más 5. 8 que transporté antes, 5 que acabé de transportar. No quiero hacer 13, quiero darlo así como 8 más 5 para que se vea bien lo que estamos haciendo. 8 más 5. Todas las etiquetas se actualizan, actualicémoslas. Transportamos 5, entonces quiere decir que aquí le ponemos un 5 a la llegada, a la salida le quitamos 5, entonces quedaría 7. Ahora me queda un camino cerrado. 5 a la llegada, 0 residual, por tanto, este camino acaba de cerrarse oficialmente. Finalmente, 5 transportados me quedarían residual 3. Y listo, miren lo fácil que es. O sea, pero llega un momento que se pone aburrido, porque uno raya tanto que uno se aburre, pero es muy sencillo. Por ahora se ha enviado 13. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver hasta dónde nos permite llegar la red. Eso está determinado por las capacidades y las conexiones de la red. Vamos a hacer aquí otro bombeo en esta gráfica. Entonces, puede ser la ruta incremental o cualquier ruta que ustedes vean posible. Entonces, yo no sé qué ruta podemos escoger aquí. A ver. Vámonos por la incremental. La salida más pesada ahora está por 1.2. Cuando llegamos aquí, la salida más pesada está por 2.3. Aquí pues no hay más opciones que seguir aquí. Entonces nuestra ruta ahora sería 1.238. Lo mismo de siempre, el juego de palabras. Lo máximo que se puede transportar por esa ruta está por el mínimo peso residual. Y el mínimo peso residual que yo veo en esa ruta es 7. Actualicemos todo, hagamos el envío de 7, cambiemos etiquetas y sigamos. Es entretenido, pero después se pone aburridor cuando son muchos transportes, muchos envíos. Pero bueno, no, pues hay que hacer esto al menos una vez en la vida, así a mano rayando. Ya ahorremos esto. Ya sabemos que ahora acabamos de transportar 7 unidades. Se las sumamos aquí. Y actualizamos la etiqueta. Entonces, como transportamos 7, me quedaría aquí 7 transportados y 3 pendientes, 3 residuales. Ahora me quedaría 7 transportados y 2 residuales. Y aquí me quedaría cerrado completamente. 7 transportados, 0 residual. Cada que hay 0 residual, inmediatamente cerramos el arco. A ver, ya quedó todo cerrado. No, yo veo una ruta posible todavía. No, por arriba todo está cerrado. Aquí me estrello. Aquí me estrello, ¿no? O sea, está cerrado todo por arriba, por la mitad. Por abajo todo cerrado, ¿no? Ahí me estrello. La única ruta posible que yo veo es esta. Bien. Aquí, aquí y aquí. Y lo mismo de siempre.
vamos a bombear ahora, vamos a transportar a través de la ruta 1568. Y la capacidad máxima de transporte por esa ruta está por el mínimo peso residual. El mínimo peso residual, no, ojo, mínimo peso residual. O sea, no se dejen engañar por este 5, ¿no? El mínimo peso residual es realmente 2. Los pesos residuales son 7, 5 y 2. Entonces escoge el 2. Yo creo que ahora sí quedamos ya listos, ¿no? Porque ahora me quedará cerrado el arco 6-8. Ya ese arco me cierra todas las posibilidades. Entonces hagamos la última actualización. Bueno, ya aquí esta ruta la borro porque ya la utilicé. Ya este 2 se lo sumo aquí. Y actualizamos etiquetas. Entonces, bueno, transportamos 2. Aquí la cosa quedaría, le sumo 2 a este, le sumo 2 a este y le resto 2 a este. Aquí lo mismo. Aquí pongo 2 y aquí resto 2. Y miren que ahora le sumo 2 a este, me quedaría 10. Quedaría 10, le resto 2 a este, me quedaría 0. Acabamos de cerrar nuestra última salida, ¿no? Pues yo no veo más rutas posibles. ¿O ustedes ven alguna ruta? Yo veo que esto está cerrado, ¿no? Por arriba no hay forma de llegar. Por la mitad menos y por abajo tampoco. Entonces, ¿qué decimos? No hay más rutas posibles de 1 a 8. Terminamos. Entonces, el flujo máximo, lo máximo que se pudo mover y transportar fue 8 más 5 más 7 más 2 más 2. Eso va a 22. Significa que se quedó mucho en el camino. En este tipo de problemas de flujo máximo, muchas veces lo que importa no es el resultado, el número, lo que importa es cómo se llegó a ese número, o sea, cómo se realizó el transporte. Y este último resultado es importantísimo. Y se conoce como la red residual o el grafo residual, porque esto me está diciendo, o sea, las compañías, las empresas toman decisiones basadas en esta gráfica, pues en ese residual, porque ahí se ve qué es lo que se está usando al máximo y qué es lo que se está desperdiciando. Por ejemplo, yo diría, se está usando al máximo el arco 4-6, el arco 6-8, el arco 5-7, pero hay arcos que están desperdiciados. ¿Cuál arco está desperdiciado aquí? Pues ¿no? No se está usándose muy poco. O tal vez ¿no? Entonces se toman decisiones es basados en eso. Muchas veces importa más esto que esto. Pongo aquí pues la última gráfica. Bueno, vamos a denominar la red o grafo residual. Y de una vez les digo, en el parcial yo preguntaré eso. No solamente les preguntaré por este número, yo les preguntaré, para el arco 6-7, ¿cómo quedó la distribución? ¿Cuánto usado, cuánto residual? Para el arco 1-5, ¿cómo quedó la cosa? Eso es lo importante. Saber cómo quedó configurado cada arco, qué se usó y qué quedó sobrando. Esa es la información más importante de este proceso.
Bueno, ahora sí, entonces vamos a ver el algoritmo. Profe, Tenemos- disculpe. Sí, Si sobre una red de 6 a 7 fuera seguido. ¿a qué te refieres? Por ejemplo, aquí. Si fuera una Claro. red, sí, de 6 a 7, a 7, a 7. De 6 a 7. Claro, podríamos continuar. No, tampoco, porque mira que acá está cerrado, no. Pero de 6 a 7 sí se sabía, pues digamos que de 6 a 7 hubiera una red y de Sí, es 7 que a no 8. la había visto, sí, claro, exacto. Si hubiese un arco 6-7, nos permitiría un último transporte, sí, claro. Es que no estaba viendo el 6-7 bien, claro, exacto. Si hubiese 6-7, nos permitiría seguir transportando. Pero como estamos ahí, no hay forma de transportar más, sí. Pero si con 6-7 se podría seguir transportando, sí. Y obviamente esto aumentaría, ¿no? Eso aumentaría, pues sí. Pero con lo que tenemos, no. Entonces, en conclusión, de los, ¿cuántos eran? 37 que empezaron. Solo pudieron llegar 22. Todo lo demás se perdió en el camino por las capacidades de los tubos. Es muy sencillo, ¿no? Un tubo grueso con mucha capacidad se conecta a un tubo delgado y vaya perdiendo capacidad. Al final llegaron 22 nada más. Si un tubo delgado se conecta a un tubo grueso, no va a ganar capacidad. Si por aquí se bombean 4, por acá siguen 4, con más espacio disponible, pero siguen 4. Bueno, entonces les comparto toda la pantalla. Este algoritmo que les adjunté, pues está programado, no está como una función. Está diseñado, bueno, este for Fulkers, ¿no se llama? Está diseñado como un código que llama a otro. Aquí pues aparece en el reporte de dependencia. Sí, depende de este. Encontrar camino, bueno. Y está programado aquí, dice, para la matriz de adyacencia. Vea, por favor no vayan a tocar esto. Este 0 lo dejan fijo. ¿Qué significa 0? Significa lo que yo noté aquí al inicio del trabajo. Significa que al inicio el flujo es 0. O sea, no se ha transportado nada todavía, el flujo es 0. Eso es lo que significa ese 0. Y lo demás, pues es nodo inicial en S, nodo final en T. En ese caso sería de 1 a 8. Bueno, ingresemos los datos. Entonces, a ver cómo va esto, que quede bien presentado. Bueno, ya después lo pongo de nuevo. Voy a subir aquí entonces a la red original. Recuerden que aquí lo recomendable es que ustedes vayan rayando, ¿no? Cada dato ingresado lo vayan rayando, lo vayan tachando. Para no ingresar 2 veces o que nos quede pendiente algo sin ingresar. Bueno. Bueno, entonces había seleccionado aquí un lápiz rojo para ir rayando esto. Listo, ahí se ve bien. Entonces empecemos. Matriz de adyacencia. Ya sabemos cómo es la estructura, ¿no? En la posición IJ está el peso del arco IJ. Recordemos que acá en MATLAB se puede escribir de manera resumida, ¿no? No me toca escribir A12, A14, A15, ¿no? Que si quieren lo pueden hacer. Yo puedo ingresar de un solo golpe todas las salidas desde el nodo 1, entonces lo voy a hacer así. Desde el nodo 1 llegando a los nodos, miren, a los nodos 2, 4 y 5. Pongo en correspondencia a los pesos, que serían 10, 15 y 12. Y ahí va quedando mi matriz. Entonces vamos tachando ya lo que se ingresó a la matriz. ¿Vieron estos arcos? Esos pesos de esos arcos. Vamos con las salidas del nodo 2. El nodo 2 tiene salidas 2, 3, 2, 4. Entonces decimos nodo 2, llegando a 2 y 4. Los pesos correspondientes son 2 y 9. Sí, no, perdón. Lo hice mal. 2 está llegando a 3 y a 4. Los pesos son 9 y 2. Cualquier error aquí se nos tira el problema. Ahí está. 2, 3 pesa 9. 2, 4 pesa 2. Entonces ya ingresamos esto. Salidas del nodo 3, pues yo solamente hay una, ¿no? Yo solamente hay 3, 8, con peso 7. Aquí pues simplemente decimos en la posición 3, 8 es igual a 7. Pues ya ingresamos esto. El nodo 4 yo le doy 2 salidas,
4, 3, 4, 6. Entonces ponen, bueno, voy a escribir arriba, borrar acá, pero la matriz no se pierde. 3. Perdón, es 4, es 4. El 3 lo acabé de ingresar, aquí está. Es 4. El 4 llega hasta 3 y 6, entonces sería 3, 6, los pesos correspondientes son 5 y 8. Entonces rayamos aquí para que no nos enredemos después. El 5 tiene dos salidas. 5. El 5 llega a 6 y a 7. Miren, como ese dato está repetido, si quieren, pues podemos poner 5 y 5, pero es una bobada, ¿no? Pues igual pongamos el dato repetido, se pone una vez 5. Igual acá pues me lo pone repetido. Ingresar los datos así ahorra mucho tiempo. El nodo 6 solamente tiene una salida que es 6, 8, entonces ponemos A, en la posición 6, 8 tiene un peso de 10. Ya conseguimos este. Ahora sigue el nodo 7. Solo de una salida 7, 8. A, 7, 8, un peso de 8. Ojo que aquí estoy equivocado, ¿no? Si yo dejo la matriz así y la ejecuto, el algoritmo con toda seguridad me saca un error. Si no me lo saca es un milagro, porque esa matriz no es cuadrada. Recuerden que la matriz de adyacencia siempre debe ser cuadrada. Y aquí no, miren, aquí me está diciendo que 7 por 8. 7 por 8. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué fue lo que pasó? Que me falta decir cuáles son las salidas del nodo 8. Como el nodo 8 no tiene salidas, es una fila de ceros. ¿Cómo pongo esa fila de ceros? Pues simplemente diciendo que A en la posición 8, 8 es igual a 0 y ya me pone la fila de ceros. Ahora sí, esto es lo que necesito. Bueno, ese algoritmo, como les dije, ¿no? Ustedes pueden buscar sus propios algoritmos, pero tienen que saber bien cómo funcionan, ¿no? Qué se les ingresa y qué es lo que el algoritmo arroja. En este caso, pues ya sabemos que aquí pues, siempre va a 0, desde 1 hasta 8. Aquí, internamente, esto se llama como cap. Es como capacidades. Entonces voy a decir que cap es igual a A. Lo hago así porque el algoritmo, como está programado aquí, y bueno, acá no sé si está el nombre. Bueno, no sé si acá está. De 2013. ¿Cómo se programó? Esa matriz capacidades se va actualizando en cada paso y al final nos queda la capacidad residual. Por eso quiero que en A esté guardado pues, los originales y en cap lo que se va actualizando. Entonces es nada más eso. Lo llamamos cap y ahora sí lo ejecutamos. Y ahí está. Me está diciendo que el máximo, ese dato, ya llegamos a ese dato legalmente, con las rayitas, con las cuentas, 22. Y esta matriz se llama cap. Eso es lo que les digo, ¿no? Que se actualiza. Esta matriz empezó siendo A y poco a poco se va actualizando. Es el grafo residual. Recuerden que puede llamarse grafo o red. Aquí pues lo está llamando grafo. Esa matriz me está diciendo qué se usó y qué quedó pendiente por usar. Bueno, como se programó aquí en el que tenemos, es lo usado está abajo, lo usado. Y lo residual está arriba. ¿Por qué? Pues porque el que lo programó o la que lo programó lo hizo así. Vamos a ver un detalle aquí. O sea, esa es la parte más importante. Ese 22, listo, muy bueno, 22, pero lo más importante es la parte residual. Esa matriz es la red residual o el grafo residual. Miremos. Voy a ir al último estado. Voy a analizar estas dos posiciones. A ver, posición 1, 2 y posición 2, 1. Tenemos números de 7 y 3. Vamos a ver el arco 1, 2. Tenemos números de 7 y 3. Entonces, en esa matriz, voy a rayar aquí la diagonal principal, que es de ceros. Tiene que ser así porque no hay arco 1, 1, ni arco 2, ni arco 3, 3. Recuerden, arriba está la capacidad residual.
O sea, lo que no se usó. Eso es lo que está arriba. Lo residual. Y abajo aparece lo que se usó. Abajo está la capacidad usada. O que eso va a ser muy importante para el examen. Yo les voy a preguntar a ustedes eso. Puede ser una red mucho más compleja, ¿no? Una red de 20 nodos. Y les preguntaré, en el arco 13, 14, ¿qué se usó y qué quedó pendiente? Usado residual. Si ustedes lo hacen desde el algoritmo, es muy sencillo. Voy a ver aquí, veamos un arco de la gráfica. El arco 7, 8. Capacidad usada 5, capacidad residual 3. Cuando yo busco en la matriz CAP de capacidades y lo pongo en ese orden, o sea, en el sentido del arco 7, 8, me arrojará la capacidad residual. Creo que es así. Vamos a comprobar. CAP. La matriz CAP en la posición 7, 8. En efecto, me arroja un 3, que es la capacidad residual. O sea, el sentido del arco me indica lo residual. El sentido opuesto me indica lo usado. Voy a poner CAP de 8, 7, o sea, en contravía, ¿no? Pues, para ver qué hay debajo, qué hay del otro lado. Si yo pongo CAP de 8, 7, me muestra un 5, y ese 5 es lo usado. Entonces, miren que es muy sencillo el algoritmo. Ustedes ingresan la matriz de adyacencia, ya saben cómo se hace de manera eficiente. Después, o sea, no ingresen CAP directamente, no hagan eso porque pues, se les pierden los datos iniciales. Ingresen una matriz A, y después CAP es igual a A, CAP igual a A, y el último estado de CAP es la red residual. Ya saben cómo se lee, ¿no? Ustedes ponen en el sentido del arco, les indica lo residual, y si ustedes lo ponen en el sentido opuesto, les indica lo usado. Por ejemplo, el arco 2, 3. Si yo quisiera averiguar en ese arco 2, 3 qué fue lo que se usó, yo pondría CAP al revés. 3, 2. Y me diría, se usó 7. Y en efecto, ¿no? Se usó 7. Ahí está. Bueno, entonces dejo hasta aquí por hoy, porque hasta que llegue con el grupo de que me rinde más. La próxima clase vamos a continuar viendo el flujo máximo, pero para problemas diferentes a lo de tuberías o cables. O sea, hay ocasiones donde se puede aplicar esto a cosas completamente diferentes, que se van a parecer mucho, pero mucho al problema del transporte. Yo quería recordar el problema del transporte al inicio del curso, porque aquí hay problemas que se parecen demasiado al problema del transporte, pero que si uno no lo sabe diferenciar, uno lo confunde. Pero cuando uno lo lee bien, uno sabe, no, esto no es transporte, esto es flujo máximo. Profe, Entonces, dime. tengo una pregunta respecto al taller del segundo punto. Entonces, todos los nodos de esa matriz serían de salida. Espérate, ¿al taller o te refieres a que a...? Al taller, el segundo punto. Entonces, mira, a esta parte. ¿O a Sí, cuál te por refieres? A esta. Ajá. ejemplo, entonces todos serían de salida. 3, 2, 4 con respecto al 1 y así sucesivamente. Sí, correcto. Sería así. Profe, de pronto no hay como algunas librerías que nos ayuden mejor a resolver esta parte 2, que varios compañeros estamos como enredados con esto, pues no hemos como podido encontrar mucho o no nos funciona. Ese es el problema, que para esto especialmente no hay librerías que hagan exactamente ese problema. No, Es pero que pura ustedes, carpintería. exacto, les toca a ustedes ir por tanteo programando. O sea, puede ser una subrutina que busque los vecinos de cada píxel, que pueden ser hasta 8 vecinos. Yo lo programé así, o sea, hay que ver si los píxeles son un píxel de esquina, un píxel de frontera, un píxel interior. Y para cada uno programarle sus vecinos y empezar a hacer las diferencias, así sale el código. Ah, ok, profe, y hay que graficar este grafo, los nodos. No, solamente el resultado, la matriz, nada más. No hace falta hacer la gráfica ni nada.
Ah, Eso de listo, pronto lo profe. hacemos más Muchas adelante. gracias. Bueno, listo. Entonces, hasta luego. Continuamos el próximo jueves con más aplicaciones del flujo máximo. Profe, Sí, dime. al final solamente vamos a trabajar con matrices, ¿cierto? Es decir, no se va a utilizar lo de las imágenes que comentaste en la clase No, pasada. para este trabajo no, por el final sí lo utilizaremos. Por ahora no, por ahora solo matrices, matrices nada más. Imágenes Y- después lo aplicamos. Ah, perfecto, dale, gracias. Bueno, Hasta luego, profe. hasta luego. Profe, Hola. antes de comentar algo, profe, aquí. Sí, dime. Profe, mira, es que lo que pasa es que estoy pasando por una cosa más bien durita pues en mi vida, ¿sí me entiende, profe? Sí. A mi señora madre le detectaron un cáncer terminal, o sea, es